una presencia muy marcada en el exterior, como docente, pero también como conferencista, como realizador, por supuesto. Una de las cosas que me llamó la atención es que en Barcelona existe algo que los actores que se forman en ese curso conocen como el procedimiento Dolte. ¿Cómo es tener un procedimiento con tu nombre, digamos? Sí, fue algo que vino así de una forma medio rara. Yo di muchos seminarios y de entrenamiento para actores allá que pegaron de una forma muy especial y hasta que un día una de las actrices que había participado ya en más de uno, viene y me dice, mira, yo soy directora de una escuela de formación de actores y vine a ver qué era esto de lo que se hablaba tanto y quiero incorporar esta forma de trabajo a la escuela. Entonces se empezó a trabajar con gente que yo había instruido como discípulos míos y entonces me preguntaron cómo podemos acreditar esto, ¿no? para que se sepa, ¿no es cierto?, que esto es algo, digamos, una forma de trabajo tuya, y te dije, bueno, nada, fíjense ustedes, pónganle el nombre que quieran, y ellos le pusieron el procedimiento. Te lo pregunto en términos personales, porque los actores se forman con procedimientos de formadores con mucho peso. En general, los nombres que tienen esos procedimientos son grandes dramaturgos, grandes formadores de actores. ¿Y te sentís en esa categoría? ¿O crees que es solo una cuestión de marketing y de una necesidad de coyuntura? Porque muchos discípulos lo deben sentir así. Mira, yo la verdad es que sí, me da un poco de pudor por ahí, pero no lo puedo negar porque eso existe. No, quizás sí hay una forma, digamos, de encarar el trabajo del actor que tiene una singularidad que la pudieron reconocer, digamos, algunas personas y quizá eso sí, y eso es algo que yo trato de sostener respecto de el trabajo en la ficción, no solamente con los actores, sino también con el trabajo de dirección, con el trabajo de dramaturgia, ¿no? Que tiene que ver con romper con dos cosas que a mí en la ficción me molestan mucho, me alejo mucho, que es la solemnidad y la frivolidad, ¿no? Pareciera que cuando hacemos una ficción comprometida tiende a volverse solemne, y cuando hacemos una ficción, ¿no?, lúdica, ¿no?, se tiende a volverse frívolo, y yo ninguna de las dos cosas me gustan. Entonces lo que propongo es crear un compromiso con el juego, ¿no es cierto? Hablo de un juego comprometido. Entonces de ahí también puede surgir lo de comedia dramática, porque creo que a mí, digamos, la frivolidad en la ficción, siento que hasta que hace daño, ¿no? Lo mismo que ¿En la ficción o en la vida? La frivolidad. Bueno, por lo tanto, en la vida, ¿no es cierto? O sea, yo, digamos, también, digamos, a mí ¿no?, una persona que se pone solemne me aburre soberanamente, o sea, me interesa poco lo que tenga para decir. Y por eso es tan importante, digamos, por suerte, en algunos aspectos, los tiempos que vivimos, donde ciertos espacios que eran recontra solemnes, desde el lugar que ocupa el Papa, por decir algo, ¿no? O lo que es un presidente de la nación. Me acuerdo cuando Alfonsín dijo, bueno, basta de tanto, excelentísimo señor presidente. Saquémosle solemnidad a la cuestión, ¿no? Pero, ¿cómo te llevas con la política, ahora que mencionas a Alfonsín? Yo creo que en la política, como en tantas cosas, como también en el arte, lo más difícil es tener un pensamiento propio, es decir, no estar pensando en lo que dice el vecino, o lo que dice mi papá o mi pareja, ¿no? Creo que poder pensar en sí mismos las cosas y poder decir esto, yo pienso sobre esto, esta cosa o aquella. Yo tengo la sensación de que estamos en una época en donde todo el mundo se puede manifestar como si supiera, ¿no? Es decir, hay cosas que de pronto me preguntan, ¿y qué opinás de tal o del caso Nisman? Y yo digo,
Yo creo que la justicia se tiene que ocupar porque son los que saben, o sea, mi opinión es una opinión tan silvestre, ¿no es cierto? Que seguramente va a ser muy prejuiciosa y no, digamos, y es muy difícil. Yo cuando, por ejemplo, pasó lo de Nisman, yo estaba fuera del país y entonces, claro, no tenía como los referentes, decir, a ver qué opinan mis amigos sobre esto, y agarré y me leí todo el libro de las 300 páginas, me acuerdo, estaba en el hotel y cada vez que llegaba iba leyendo un poco, para tratar de yo tener, algún tipo de pensamiento y opinión. ¿Te gusta tener una idea propia, política? No agradar necesariamente con esa idea, no usás o no manipulás esa idea en función de quién tenés al lado, de quién es, en tal caso, tu interlocutor circunstancial, y te interesa la política más allá de después emitir o no una opinión. Digamos, sos muy respetuoso de emitir una opinión. Absolutamente. Y también... ¿No te resulta indiferente, lo resumo así, no te resulta indiferente? No, no, para nada, no me resulta nada indiferente. Lo que pasa es que, digamos, muchas veces veo a la gente incurrir en el grave error de ponerse, digamos, a favor o en contra de ciertas cuestiones, digamos, políticas en función de sus intereses personales. Hay muchas veces que hay cosas que ocurren, digamos, y decisiones que toma de pronto un gobierno que por ahí va en contra de ciertos intereses personales míos, pero yo estoy de acuerdo igualmente con la medida. Es decir, no poder separar las cosas para mí es fundamental. Acabas de describir fantásticamente bien uno de los grandes problemas que en general se le adjudican a la clase media, no poder distinguir su propia realidad de la realidad colectiva, es decir, tener una opinión política en función de lo que le ocurre individualmente, a su bolsillo, a su propia percepción o cosmovisión, y no tener en cuenta que quizá el colectivo tiene otras necesidades distintas y que ese proceso político circunstancial cubre esas otras necesidades más allá que a uno lo perjudiquen. ¿Cómo te llevas? Porque muchas de tus obras reflejan ese sector social tan mayoritario en Argentina, que es la clase media. ¿Cómo te llevas con ese sector tan contradictorio y a la vez tan potente de nuestra sociedad? Y ese es el sector que yo conozco, es el sector que yo en el que nací, en el que crecí, en el que me desarrollé, ¿no es cierto?, donde digamos, es el sector, digamos, como que más podríamos decir, más representa la democracia, ¿no? Y creo que escribir sobre esto, digamos, no tiene que ver tanto, digamos, con lo que yo pienso, digamos, yo no es que te quiero transmitir cuando escribo, digamos, determinadas ideas acerca de una coyuntura, ¿no es cierto? Para mí el arte tiene que hablar de la realidad, pero no de la actualidad. Es decir, y a veces se confunde realidad con actualidad, ¿no es cierto? Que son cosas completamente diferentes, ¿no es cierto? La realidad de un país puede ser X y su actualidad puede ser muy diferente. Es decir, podemos tener una actualidad, digamos, muy jorobada porque los hechos actuales son controvertidos o lo que sea, pero la realidad, digamos, política de un país puede ser muy diferente y puede ser, ¿no es cierto?, muy buena, ¿no? Uno puede pensar que la actualidad política de Estados Unidos está bastante mal, pero que la realidad de Estados Unidos es completamente distinta. Leí por ahí que decías, o habías dicho en alguna oportunidad, que vos no vas al teatro para educarte o para ilustrarte. Infiero que vas para entretenerte en algún punto, y que también decías, no hay que escribir o no hay que hacer teatro para dar un mensaje necesariamente. Primero, ¿esto es así? ¿Te sacaron de contexto? No, está bien dicho. No, claro, yo no voy al teatro a ser más culto, eso es un poco la frase que creo que levantaste, y es cierto, si puedo salir más culto, pero no voy para ser más culto, voy y tampoco sé si voy a entretenerme. Yo siempre digo, el teatro es eso que uno espera que pase cuando se apagan las luces de la sala y está por empezar la función. Uno espera que pase algo maravilloso. No es decir, que a uno no lo haga pasar un evento, una noche, un acontecimiento personal y compartido con ese grupo de personas que somos el público. Y yo creo que no el tema del mensaje, ¿no? Yo creo que los mensajes no se escriben, se leen. Es decir, yo creo que
no me cuido mucho de creer que uno, por ser un artista, tiene algo, alguna verdad para transmitirle al resto de los mortales que están ahí esperando que uno los ilumine. Uno es tan cualquiera como cualquiera. El tema es que como yo veo una obra de Shakespeare y yo recojo un mensaje, ahora sería muy soberbio de mi parte suponer que Shakespeare quiso decirme eso a mí cuando vivió muy lejos y hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto, digamos, yo, por supuesto que sobre algo investigo cuando estoy escribiendo, trabajando y creando, es decir, algo estoy tratando de plasmar, pero nunca voy a pretender que el espectador o el televidente vea eso exactamente como yo lo traté de transmitir, y en esa mirada y en esa recepción se produce para mí la riqueza del intercambio entre el artista y el público, ¿no? Cuando el público de pronto te dice, pero esto que escribiste se remite a tal cosa, y de pronto vos en ese momento te das cuenta que ese espectador tiene razón y nunca lo habías pensado. Es decir, y ahí es donde creo que nos enriquecemos, digamos, en el ida y vuelta con el público, ¿no? Por eso, porque a veces cuando uno dice no me interesan los contenidos o transmitir contenidos, a veces se puede interpretar como un cierto rasgo de frivolidad, claro, como decir, lo único que importa, o de formalidad, que claro, lo único que importa son las formas, ¿no? Sino que creo que no hay un mensaje unívoco, que hay que cada espectador es dueño, digamos, de ver y entender en esa obra de teatro o en ese programa de televisión, en X ficción, lo que entiende, y eso es tremendamente válido.